Hola gente, bueno, después de una semana con todo más tranquilo voy a hablar de... A ver, cogemos a este personaje, cogemos este otro y cogemos esto. Bueno, ¿y qué tenemos? Hacemos una berracha. Y tenemos a... Juan Carlos Monedero. Así pues, abramos otro capítulo de El feminismo según Podemos. Y es que Juan Carlos Monedero, el tipo que pasaba la vida dando lecciones de moral y feminismo mientras, al parecer, su concepto de sororidad era bastante físico. Hablamos de las acusaciones de acoso sexual en su contra, la investigación de la Universidad Complutense y, por supuesto, la increíble capacidad de Podemos para aplicar su famoso solo sí es sí, hermana, yo sí te creo. Pero solo si el acusado no es un colega. Poneos cómodo porque esto tiene más incoherencias que un mitin de Pablo Iglesias. Creo que este país no se merece ninguna formación política que cuestione que solo sí es sí. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas. El 20 de febrero de 2025, la Universidad Complutense de Madrid abrió una investigación contra Monedero tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna. Claro que sí, campeón. Podemos asegurar que lo apartó en 2023, lo cual suena precioso sobre el papel, pero hay un pequeño problema. La denuncia formal llegó hace solo unas semanas, o sea, que lo apartaron antes de que la afectada dijera nada oficialmente, o son videntes, o alguien se adelantó con el borrado de huellas. No entiendo nada. Como cuando limpias el historial del navegador por precaución. ¿O me estás diciendo que es que ya había otros casos y ese era uno de tantos? Los testimonios de varias mujeres hablan de tocamientos y comentarios inapropiados. Una contó que Monedero empezó a sobarme la pierna mucho rato en una mesa con Pablo Iglesias. Es que Dios los crea y ellos se juntan. Menudo montón de mierda. Es elegante como una cena en un kebab de carretera. Otra mencionó que la rodeó con los brazos por detrás y que le soltó un piropo casposo. Vamos, lo que en cualquier otro caso Podemos llamaría violencia machista estructural, pero en este caso parece que era un malentendido, ¿no? Ya sabemos que lo de los piropos hace tiempo que es ya un arma y te pueden condenar como le digas guapa, no sé, Yolanda Díaz, por ejemplo. Hoy como vicepresidenta sufre discriminación. Sí. Yo soy vicepresidenta del gobierno. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Bueno, que lo mismo te condenan por decírselo, pero no por el piropo en sí, sino por decírselo a ella. Ya me entendéis. ¿Cómo llama Sánchez en privado? Porque aquí en este programa lo llamamos bizcochito. Que es un pibón, ¿no? Es un pibón, sí. Bueno, es un pibón, supongo que... Ya sé que ella puede decirlos a quien quiera, pero no seáis machistas, que decir lo que ella en sus propios actos se contradice es ser heteropatriarquista. Y bueno, también tenemos a la niña de la curva, a Ione Belarra, que en enero de 2024 salió en defensa de Monedero, calificando de indecentes las acusaciones, enviándole un abrazo fuerte de colega. ¡Vamos, camaradas, sé fuerte! No sabemos si era de esos abrazos sororos que se dan entre compañeras o uno de esos que dicen, tranquilo, Juan Carlos, aquí no pasa nada. ¡Sinvergüenzas! Mira que acusar a Monedero sin pruebas, porque eran necesarias las pruebas, ¿verdad? ¿O no? ¡Joder, qué lío tienen y qué lío que nos montan! Y aquí viene la magia, porque si según Podemos, Monedero estaba apartado desde 2023, ¿por qué Belarra lo defendía públicamente en 2024? ¿Era como el hipo, un reflejo involuntario o qué? Mientras tanto, Irene Montero ha optado por la técnica ninja. Ha dicho 4 palabras mal puestas y yo no he dicho nada, a mí que no me pregunten. Y esto es especialmente llamativo viniendo de alguien que antes no dudaba en soltar discursos sobre justicia feminista en cualquier foro, radio o televisión. Lo que lleva a preguntarnos, ¿el feminismo de Podemos es como un menú del día que depende de la persona, se aplica o no? Podemos y Sumar llevan años ya, bueno, Sumar no tanto, vendiéndose como los campeones de la lucha feminista, los que repetían el hermana yo sí te creo como si fuera un himno sagrado. Nos dijeron que si una mujer denunciaba acoso, era verdad sin discusión, sí o sí.
Pero ahora, cuando las acusaciones salpican a un amigo de partido, la cosa cambia. Que resulta que Monedero, a pesar de las denuncias, siguió participando en actos del partido y en medios afines como Canal Red. Canal Red. Hombre, en Ámsterdam hay una calle que les va que ni al pelo. Pero bueno, ya se sabe, si uno va a hablar de justicia social y feminismo, mejor que lo haga alguien con varias denuncias encima. ¡Todo en orden! ¡Vamos, circulen! Y aquí es donde Podemos y Sumar demuestran su coherencia. Cuando el acusado es de otro partido, es un machirulo opresor que merece el destierro. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Pero si es Monedero o Errejón, entonces, cuidado, no nos precipitemos. Habrá que ver si es verdad o no. Así pues, Monedero no está solo en este festival de incoherencias. En Podemos y Sumar hay un historial que haría sonrojar hasta el código penal más código y más penal del mundo mundante mundial. Como acabo de decir, Íñigo Errejón, por ejemplo, dimitió en octubre de 2024 tras varias acusaciones de violencia machista. Algunas testigos... Oye, habrá que preguntar a Podemos y Sumar cómo digo esto. Testigos no, ¿testigas? O nos inventamos una palabra nueva, porque testigo viene de testículo. Y eso es muy machirulo heteropatriarcaloide. Que algunas testigos lo describieron como un maltratador psicológico y un monstruo. Vaya, y pensar que era el mismo que nos vendían como el político limpio y progresista del siglo XXI. Pero la lista sigue. Salvador Salvatierra, expulsado de Podemos en 2017 por corrupción de menores. Casiano Antonio Hernández, concejal de Podemos, detenido en 2020 por abusos a una menor. Y aún habrá más, porque si hay algo que esta gente sabe hacer bien, es darnos material para vídeos. Y es que lo mejor es que estos son los mismos que nos daban lecciones sobre cómo erradicar la violencia machista. Viendo el historial interno, lo que deberían hacer es dar un curso intensivo para ellos mismos. Así pues, el caso Monedero es otra prueba más definitiva de que el feminismo de Podemos tiene la letra pequeña. Su lema, hermana yo sí te creo, parece que venía con un asterisco, excepto si el acusado es un amigo. Podemos sigue vendiendo la imagen de partido de feminista, pero a la hora de la verdad, como podemos ver, entre el silencio, las contradicciones y los abrazos equívocos, queda claro que lo de caiga quien caiga no aplica cuando el que cae es de los suyos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues no os olvidéis de darle al like, de suscribiros y de decirme vuestra opinión, porque me gustaría que dejaseis vuestros comentarios ahí abajo y decir, bueno, pues mira, me parece bien, me parece esto, me parece lo otro. Yo quiero saber lo que decís, sean buenos, malos, regulares. Respondo a todos los comentarios. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.